Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito acerca de la semiología de las crisis epilépticas. Como todos ustedes saben, la semiología es la parte más importante para el diagnóstico clínico en cualquier rama de la medicina. Tenemos que hacer una buena semiología, porque si no tenemos una buena semiología en cualquier entidad médica, pues podemos estar un poco perdidos. Aunque hagamos toda una gama de exámenes para clínicos, la semiología siempre está vigente y continúa siendo una parte muy importante en cualquier rama de la medicina, y la epilepsia es una de las entidades en las que la semiología es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las crisis epilépticas en sí mismas. Pero, entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? Hemos estado hablando toda la tarde acerca de epilepsia, pero tenemos que definir exactamente qué es epilepsia. Entonces, una crisis epiléptica, para empezar, es un evento transitorio. Todos sabemos que las crisis epilépticas se autolimitan, duran un corto periodo de tiempo. Entonces, es un evento transitorio donde se presentan signos y síntomas en un paciente, pero estos signos y síntomas son secundarios a descargas neuronales que son anormales, que son excesivas y son sincrónicas. Si tenemos todos estos elementos, es transitorio, hay signos y síntomas debidos a descargas neuronales anormales, entonces estamos frente a una crisis epiléptica. Pero decir crisis epiléptica es como decir cefalea, es nada más un conjunto de síntomas y signos, pero hay muchos tipos de crisis epilépticas, muy variados y que tienen diferente implicación diagnóstica. Entonces, ¿qué es un tipo de crisis? Es un evento ictal, ya que representa un único mecanismo fisiopatológico. Cada tipo de crisis tiene un diferente mecanismo fisiopatológico y un sustrato anatómico, que también puede ser diferente entre uno y otro. Es una entidad diagnóstica que tiene implicaciones etiológicas, terapéuticas y pronósticas. Entonces tenemos diferentes tipos de crisis. Aquí tenemos una terminología que está un poco desactualizada, pero vigente, puesto que todos entendemos esta terminología. Entonces tenemos crisis focales, tenemos crisis parciales complejas y tenemos crisis tónico-clónicas generalizadas. Pero una crisis focal puede convertirse en una crisis parcial compleja, y una crisis parcial compleja puede progresar a una crisis tónico-clónica generalizada. O una crisis focal se puede convertir en una crisis tónico-clónica generalizada. Entonces tenemos no solamente diferentes tipos de crisis, sino que diferentes tipos de propagación de las crisis, en donde podemos tener una combinación de varios tipos de crisis en un mismo paciente. ¿Y por qué tenemos diferentes tipos de crisis? Porque hay diferentes áreas del cerebro que pueden estar involucradas en una sola crisis. Podemos tener áreas cerebrales específicas involucradas en la crisis, o puede estar involucrada toda la corteza cerebral, o puede haber circuitos anatómicos específicos que están involucrados dentro de la crisis. Y esto tiene implicaciones para el diagnóstico, sobre todo si estamos pensando en operar al paciente. Recordemos que el cerebro tiene áreas especializadas con funciones específicas, y esas funciones específicas están dadas por neuronas, que son las mismas neuronas que van a hacer que convulsione el paciente. Entonces, un grupo de neuronas que sirve, por ejemplo, para mover la mano, es el mismo grupo de neuronas que normalmente mueve la mano, pero que en este momento está descargando en forma anormal y va a provocar una manifestación clínica que en este momento puede ser un movimiento involuntario de la mano. ¿Ya? Pero son las mismas neuronas, y va a depender del tipo del área del cerebro que está involucrada, el tipo de manifestación que va a presentar el paciente. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de las crisis focales, un sinnúmero de tipos de crisis o de manifestaciones en las crisis epilépticas. Aquí estamos hablando de crisis focales simples, ¿ya? Actualmente se llaman crisis focales sin alteración de la conciencia. Y podemos tener entonces en este tipo de crisis manifestaciones motoras, manifestaciones somatosensoriales, autonómicas, psíquicas y combinaciones de estas, dependiendo del área cerebral involucrada. Podemos también tener crisis generalizadas en las que actualmente se reconoce que son circuitos grandes dentro del cerebro que involucran a ambos hemisferios. Ese es el concepto actual de crisis generalizada. No es que necesariamente toda la corteza cerebral esté involucrada, sino que son circuitos grandes que involucran ambos hemisferios cerebrales y que
casi siempre también implican alteración de la conciencia. Tenemos las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas, las crisis clónicas, tónicas, atónicas y tónico-clónicas, con sus respectivas variantes y su respectiva semiología. Pero ¿por qué es importante saber qué tipo de crisis tiene el paciente? O sea, tiene crisis, tiene epilepsia, le doy antiepiléptico. Pues no es tan sencillo. Es importante saber cuál es el tipo de crisis que tiene el paciente. ¿Por qué? Bueno, por lo que dijimos antes en el concepto. El tipo de crisis que tiene el paciente tiene implicaciones en la etiología, en la terapia y en el pronóstico que va a tener el paciente, dependiendo del tipo de crisis que tenga. Entonces podemos ver, por ejemplo, que dependiendo de la localización de las crisis, vamos a tener mayor o menor probabilidad de que haya refractariedad, dificultad para alcanzar el control de las crisis. Dentro de estos tenemos que el lóbulo temporal es el que generalmente presenta más dificultad para controlar y menos pacientes se controlan, o sea, es más refractario. Además de eso, el tratamiento de la epilepsia debería ser dirigido al tipo de crisis que tiene el paciente. No siempre obtenemos el diagnóstico del síndrome específico, de la etiología específica del paciente, pero sí debemos conocer qué tipo de crisis tiene para poder dar tratamiento. Y entonces ahí vemos que hay diferentes medicamentos que van a actuar en forma diferente sobre los diferentes tipos de crisis. Y algunos de estos medicamentos que sirven para focales pueden empeorar crisis de tipo generalizadas. Entonces sí debemos conocer cuál es el tipo de crisis que tiene el paciente. Pero entonces, ¿cómo hago para saber? ¿Qué le puedo preguntar al paciente? Bueno, para empezar, pues lo que todos aprendimos en la escuela de medicina, tenemos que conocer los antecedentes. Los antecedentes en epilepsia son muy importantes, los perinatales, los familiares, para ver si nos encontramos ante una etiología genética. Las crisis febriles, ya hemos estado toda la tarde aprendiendo que las crisis febriles se pueden presentar como una entidad muy común, aislada, pero también puede ser como parte de un síndrome familiar. Entonces hay que saber si el paciente ha tenido crisis febriles previamente, si en la familia hay crisis febriles, si hay epilepsia en la familia, si hay enfermedad neurológica o psiquiátrica en la familia. ¿A qué edad empezó la crisis? Porque el síndrome epiléptico generalmente va a depender de la edad. ¿Cómo fue la primera crisis? ¿A qué hora? Si estaba despierto, estaba dormido, qué estaba haciendo, si tenía fiebre, si había un proceso infeccioso, si había habido un trauma craneoencefálico previo, algún antecedente de alguna patología neurológica. Eso es muy importante. ¿Qué medicamentos han utilizado y si han controlado al paciente o si más bien han empeorado al paciente? Porque eso nos va a dar una idea de qué tipo de crisis estamos presentando. La frecuencia con que se presentaron al principio y la frecuencia actual también, por supuesto. Entonces aquí empieza la plática. ¿Cómo es la semiología de las crisis epilépticas? Una de las cosas que tenemos que preguntar, y es bien importante, siempre que un paciente nos dice que convulsionó, es si hubo conciencia al inicio de la crisis. ¿Algo le avisa que va a tener una crisis epiléptica? ¿Usted siente algo antes de la crisis? Porque esa simple pregunta nos puede hacer diferenciar si tenemos una epilepsia de tipo focal o una epilepsia primariamente generalizada. Si es de tipo focal, sabemos que hay algunos medicamentos que van a ser mejor para ese paciente, y si es generalizada, hay algunos medicamentos que más bien pueden empeorar al paciente. Entonces, saber si el paciente tuvo conciencia del inicio de la crisis, tiene algo que le avisa, o sea, el aura, que actualmente ya no debería llamarse aura, pero todo el mundo reconocemos el término aura. ¿Conoce usted, o sea, sabe usted cuándo va a tener una crisis? Eso es muy importante. Luego, es importante preguntarle al paciente, o más bien al familiar, porque casi siempre es un familiar y generalmente necesitamos de alguien que haya presenciado una crisis para que nos diga cómo fue el movimiento de los ojos, hacia dónde se desviaron los ojos, hacia dónde se desvió la cabeza, hacia dónde se movieron las extremidades, en qué postura estuvo el paciente, si tuvo movimientos clónicos o si tuvo una postura distónica, si estos movimientos eran bilaterales, si eran simétricos, si el paciente está consciente durante el evento, porque algunas veces el paciente está teniendo la crisis y tiene conciencia, y muchas otras veces no. Si el paciente habla durante el evento, eso nos va a dar
un signo de localización. Sabemos que tenemos, el lenguaje no es igual en los dos hemisferios, es dominante generalmente del lado izquierdo, en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, si nosotros nos dice el paciente habla durante la crisis, es capaz de hablar, comprende el lenguaje o puede emitir lenguaje, es probable que esa crisis no venga del hemisferio dominante para el lenguaje. Bueno, luego, si el paciente tiene capacidad para responder, escucha, entiende, puede responder coherentemente o tiene una respuesta parcial, ¿cuánto dura el evento? Eso es bien importante porque los diferentes tipos de crisis también pueden tener diferente tipo de duración. ¿Y cuánto dura el posictal? ¿Cuánto tarda el paciente en recuperarse después de la crisis? Entonces, tenemos que dentro de todas las epilepsias, la epilepsia mesial del lóbulo temporal es la más frecuente en el adulto y una de las epilepsias que es principalmente refractaria y de las que más se refiere para cirugía de epilepsia. Entonces debemos conocer un poquito acerca de la historia natural de la epilepsia mesial del lóbulo temporal para poder hacer diagnóstico. Entonces sabemos que el inicio generalmente empiezan los pacientes con crisis parciales complejas, o sea, focales con alteración de la conciencia, o crisis generalizadas en la adolescencia tardía o en la infancia tardía. Antecedente de crisis febriles complejas, o sea, crisis febriles diferentes a las crisis febriles de toda la población, prolongadas, asimétricas, etcétera, o sea, prolongadas o focales. Crisis parciales simples que casi siempre preceden a las crisis parciales complejas, casi siempre hay aura. Generalmente estas auras como sensaciones abdominales extrañas o sensación de temor, muchas veces al inicio suceden y el paciente sabe que tiene algo, pero es difícil expresarlo y al inicio el paciente puede tomar como que es algo normal, como que eso no lo relaciona con epilepsia y es hasta que altera la conciencia cuando el paciente o la familia se da cuenta que el paciente no está normal. Luego, las auras epigástricas de miedo o sensación como una bola en el estómago que sube, temor o automatismos que son movimientos sin propósito que realiza el paciente durante la crisis son los síntomas ictales más frecuentes. El aura epigástrica visceral ascendente, el miedo antes de la crisis, y no digamos antes de la crisis, sino que ya es parte del inicio de la crisis, es la parte de la crisis focal sin alteración de la conciencia. Luego tenemos que el paciente muchas veces tiene automatismos oroalimentarios como de masticación, ¿ya? O como que si está saboreando algo, automatismos motores como movimientos y estados como de ensoñación, como sensaciones psíquicas que el paciente va a presentar durante la crisis. El paciente dice, por ejemplo, yo siento que yo no soy yo, o que me salgo del cuerpo, o como si no reconozco en dónde estoy, o no reconozco a las personas. Y entonces tenemos que las crisis del lóbulo temporal van a tener más o menos esta fenomenología. Un arresto motor inicial, puede haber vocalización, el paciente puede hablar, puede responder parcialmente, pero generalmente está desorientado. Puede tener una postura distónica de alguno de los miembros en algún momento, hasta un 20 o 30%, y automatismos unilaterales que nos van a indicar el lado donde se está originando la crisis, y una versión de la cabeza que va a ser no forzada. Generalmente ellos casi no tienen una generalización secundaria, generalmente quedan en una crisis de este tipo con alteración de la conciencia sin progresar a una tónico-clónica y raras veces hacen estatus epiléptico. Claro que estamos hablando de un paciente que está tomando tratamiento, que puede ser refractario, tiene crisis, pero está tomando medicamento. A veces si el paciente suprime su medicamento, entonces sí puede presentar generalizaciones. Luego, el examen neurológico muchas veces puede ser anormal, vamos a encontrar asimetría facial, hipotrofia contralateral, a la lesión, alteración de la memoria, entonces las pruebas neuropsicológicas se hacen muy importantes. Y vamos a ver este video se realizó en humana y algo que es importante también es que todos estos signos de localización de los que hablamos anteriormente, cómo estaba la mano, cómo están los ojos, cómo voltea la cabeza, casi siempre el familiar no nos lo puede decir.
porque los familiares muchas veces no se fijan en estos detalles porque no saben que son importantes y porque el paciente casi siempre, la persona está muy estresada viendo a su familiar convulsionando o viendo a su familiar teniendo una crisis y entonces no ponen atención a estos detalles y por eso necesitamos muchas veces de herramientas como el video electroencefalograma que nos va a dar, además de la actividad epiléptica, nos va a demostrar cómo es la crisis. Si no tenemos el video, algo que puede servir inicialmente para entender cómo es la crisis es el celular. Todo el mundo tiene un celular con cámara actualmente que puede tomar video. Eso es importante porque podemos hacer algo inicial para poder diagnosticar al paciente. Entonces miremos, este paciente es un paciente que fue operado ya la semana pasada y está bastante bien. Vemos que él inicia con movimientos en la mano izquierda, que son automatismos, pero el otro lado del cuerpo está completamente inmóvil. Ahora tenemos arresto motor, el paciente se queda quieto y ya la familia vio que él está con alteración de la conciencia, ellos ya lo conocen y ya avisaron. Él está alterado, se le coloca la baranda para que no vaya a salir o caerse de ahí y está haciendo ciertos automatismos que en este momento ya son bilaterales, son movimientos sin propósito que el paciente está teniendo y en ese momento él no responde, se le habla y no responde. Aquí se restriega la nariz con ambas manos y con ambas manos la ropa, pero está haciendo algo que es bien importante y es que está escupiendo. Escupir es un signo de localización que generalmente nos localiza el lóbulo temporal derecho y es algo que se ve con alguna frecuencia en pacientes con una epilepsia del lóbulo temporal del lado derecho. Luego algo importante que también tenemos que hacer, y en este caso la doctora residente se colocó un poco por detrás para que no la escupiera el paciente, pero ella le está mostrando un peine y le pregunta qué es esto para ver cuál es el grado de respuesta que tiene el paciente. El paciente no es capaz de responder, solo trata de quitarle el peine, pero ya él está recuperándose y pregunta a la doctora ¿dónde está la puerta? Y él señala la puerta, es capaz de señalar la puerta, aún así él todavía no ha recuperado completamente la conciencia, continúa con algunos automatismos, se toca la cara, algunos automatismos principalmente con la mano izquierda y pues el paciente se va recuperando poco a poco y aquí él trata de salir. Es bien frecuente, ¿verdad? Él trata de caminar, de salir, pero logran, ya él está respondiendo parcialmente, logran detenerlo y aquí termina la crisis. Ok, bueno, entonces ese era lóbulo temporal. Ahora vamos a hablar un poco más rápido, vamos a hablar de las convulsiones del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, recordemos que es el más grande, por lo tanto la propagación de las descargas es muy rápida y muchas veces hay zonas silentes donde el paciente aparentemente no tiene ninguna manifestación y únicamente la expresión clínica puede depender de la propagación y muchas veces no se registra nada en el electroencefalograma y únicamente vemos la parte clínica. Estas crisis son más cortas, generalmente tienen poca confusión posictal, por lo tanto conocer cuál es la duración de la crisis es importante para tener una idea de dónde pueden venir. Casi siempre son de noche, tienen esta característica en el ciclo circadiano, generalizan con mucha frecuencia, tienen manifestaciones motoras prominentes, se mueven mucho. Recordemos que el área motora primaria está en el lóbulo frontal y el estatus epiléptico es una complicación bastante frecuente. Entonces vamos a ver un video. Este video, el paciente es un paciente que va a tener una manifestación motora que vamos a ver es bastante prominente. Él está ahí, está con unas cartas, está jugando tranquilamente y de pronto empieza con estos movimientos, con esta postura asimétrica, ya estirada la mano derecha y con mucha manifestación motora. Le muestran un lapicero para que él diga qué es, pero en ese momento no puede contestar. La manifestación motora es mucho más prominente que en la crisis anterior, donde vimos que incluso hubo arresto motor durante una buena parte de la crisis, y
duró estos segundos, mucho más corta, y vemos que aquí ya va a empezar a recuperarse, se recupera e inmediatamente habla, contesta, es capaz de responder adecuadamente. Esta es una crisis que viene del lóbulo frontal. Entonces, casi siempre las auras son menos específicas, puede haber más automatismos motores complejos, automatismos de tipo sexual, automatismos empiezan desde el principio con mucho movimiento, no hay arresto motor, frecuentemente hay caídas, puede haber vocalización o quejidos, y la apariencia es más histérica, como más extraña, como bizarra. Luego tenemos esta crisis, ahora casi que ya más o menos vamos a presentar casi solo crisis, quiero que ustedes la vean. Y si alguien tiene alguna opinión al respecto, la paciente empieza con alteración de la conciencia. Si ustedes miran la mano derecha está en una postura tónica, ella pues está moviendo y luego hace esta postura en donde la paciente estira la mano izquierda y encoge la pierna. Esta es una postura que se presenta cuando hay propagación hacia el lóbulo frontal. La habíamos visto anteriormente en una presentación del doctor Lara, y entonces vemos esta postura que incluso está pintada en una pintura de San Ignacio de Loyola, y luego la paciente empieza con estos movimientos que no son simétricos, empieza con movimientos clónicos con la mano derecha, casi como un temblor. Y luego los movimientos es más como una postura tónica con una especie de temblor, y aquí tenemos ya la postura tónica más prominente, bilateral, en este momento sí es simétrica, y luego los movimientos clónicos, esta sería la parte clónica de la crisis. Entonces, yo quisiera saber si alguien tiene alguna opinión del tipo de crisis que tuvo el paciente. Si nosotros interrogamos a la familia, nos va a decir esta parte, que es la parte más llamativa de la crisis, que es donde la paciente se estira y luego empieza a tener movimientos, y entonces uno les pregunta, bueno, ¿cómo convulsiona? El paciente se estira y después empieza a tener movimientos, y entonces nosotros podemos interpretar que el paciente lo que tiene es una crisis tónico-clónica generalizada, ¿verdad? Empieza con una parte tónica y luego continúa con una parte clónica. Pero vemos el inicio y vemos que en el inicio la paciente no tiene movimientos clónicos, lo que hace son automatismos motores, y tiene una postura distónica. Entonces el inicio es focal, el inicio de esta crisis es focal, aunque después se pasa hacia el lóbulo frontal, probablemente por la postura que el paciente está teniendo, y después hace una generalización secundaria, y en este caso pues el paciente está teniendo una crisis que empieza como una crisis focal, probablemente tuvo un aura, dijo que sentía algo o no lo dijo, pero lo puede evocar después. Posteriormente la paciente empieza con automatismos, con pérdida de la conciencia, y luego se propaga hacia el frontal y posteriormente se generaliza. Luego tenemos que hay crisis generalizadas primariamente, y aquí tenemos un video de un paciente que empieza a tener una crisis que empieza con movimientos inicialmente clónicos. Desafortunadamente se le trabó la mano en la baranda, pero ahí hace una postura tónica bilateral. Esa postura tónica bilateral es el inicio de la crisis tónico-clónica, en este caso como clónico-tónico-clónico, que se puede encontrar en algunas crisis. Esta es la parte tónica de la crisis. Entonces, si vemos el inicio de la crisis es muy diferente. Desde el principio empieza con movimientos bilaterales, luego hace esta fase tónica,
y posteriormente va a ser una fase clónica. Esta es una crisis que tiene manifestaciones clónico-tónico-clónico, que se encuentran muchas veces en algunos pacientes con epilepsias generalizadas. Y esta es la fase clónica, donde hay movimientos rítmicos que cada vez se hacen de menor frecuencia y hasta que el paciente cede su crisis. Ahora vamos a ver un tipo de crisis que es una crisis que puede pasar desapercibida y que muchas veces se confunde incluso con trastornos de aprendizaje, porque el paciente puede presentar las crisis, son muy breves, son muy sutiles, y a veces si el maestro o los padres no se dan cuenta, el paciente va a presentar la crisis, puede tener 20 crisis, 100 crisis, 200 crisis en un día y nadie se da cuenta. Si ustedes ven el electro, ahorita empieza con la crisis y miren a la niña, está parpadeando, dejó de soplar lo que estaba soplando unos segundos y luego la paciente continúa como si nada. Duró muy breves segundos y entonces esta paciente lo que está teniendo son crisis de ausencia muy cortas, pero si en ese momento el paciente se pierde la explicación de la maestra, pierde el hilo de lo que estaba diciendo la maestra, puede ser que ya no entienda y después de esto pues va a presentar algún problema de aprendizaje. Si esto está sucediendo con mucha frecuencia, como suele ocurrir en el síndrome de ausencias típicas de la niñez. No vamos a terminar de ver la crisis para poder ver todos los videos que tenemos. Estamos sobre el tiempo, pero si están de acuerdo podemos seguir viendo videos. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Va, tenemos. Ya casi, ya falta poquito. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de crisis que es bastante frecuente, generalmente empieza en la adolescencia, son adolescentes completamente normales y pueden presentar algunas de estas crisis por la mañana. Muchas veces no son referidas como crisis cuando estas crisis aparecen aisladas y únicamente se refieren como crisis epilépticas cuando ya el paciente tiene una tónico-clónica. La paciente está sentada, está platicando de lo más tranquila, y de repente empieza con estos brincos en las manos, que si se queda solo ahí la crisis, podría no ser tomada como crisis, pero después progresa o evoluciona hacia una crisis tónico-clónica generalizada y nuevamente vemos movimientos clónicos, la fase tónica y luego podríamos ver el final de la crisis, ahí empieza con los movimientos clónicos. La razón de traer esta crisis en realidad es por la parte inicial, las mioclonías. Las mioclonías son crisis que muchas veces también pueden pasar desapercibidas, pueden no ser referidas como crisis por el paciente hasta que el paciente tiene una tónico-clónica por los sutiles. Generalmente no hay pérdida de la conciencia y el paciente es que es muy nervioso, dicen, bota las cosas, sobre todo en la mañana bota el refresco o cuando se está lavando los dientes bota el cepillo de dientes porque generalmente tienen un predominio matutino. Y ahí lo que vimos anteriormente pues son las mioclonías. Y luego les quiero presentar una crisis de un pacientito que tuvimos en Humana y que está acá, que este es un paciente con un diagnóstico que yo quisiera que ustedes me ayuden a ver qué piensan de esta crisis. Él es un paciente que tuvo algunas crisis epilépticas durante la lactancia, y luego ya a esta edad, recientemente empezó a tener estos movimientos involuntarios, que generalmente suceden cuando él está despierto, nunca suceden cuando está dormido. Y bueno, ese es el electroencefalograma que no vamos a tratar en esta ocasión porque sería un poco más complicado explicar. Jorge, ¿quieres interpretar? No, lo único que quiero es que levanten la mano los que piensan que él es un paciente que está teniendo crisis epilépticas. Levanten la mano los que piensan que son crisis epilépticas.
Ok, acuérdense, antecedente de crisis epilépticas en la lactancia. Tiene una hermana que tiene este mismo tipo de crisis. Entonces, solamente estas personas piensan que son crisis. ¿Quiénes piensan que no son crisis epilépticas? Una persona, ¿y los demás? Bueno, pues este paciente lo que está teniendo en realidad son movimientos coreiformes y es un trastorno de movimiento. Entonces, no todos los movimientos involuntarios son epilepsia, ¿verdad? Hay movimientos involuntarios que no necesariamente son debidos a descargas excesivas de las neuronas. Pues sí, en realidad no es epilepsia, pero es un diagnóstico que no es fácil hacerlo, sobre todo si uno no ve el video. Esa es la importancia del video en epilepsia, ¿no? El video EEG, porque si uno ya con conocimiento del video ve, no tiene actividad epiléptica en el electro, ¿ya? Entonces, el paciente está teniendo movimientos, pero son movimientos de tipo coreiformes que no son debidos a epilepsia, y él tiene un tipo de síndrome en el que se presenta precisamente crisis epilépticas en la lactancia y trastorno de movimiento en la adolescencia temprana o en la niñez. Entonces, ya lo último es recordar que no todos los movimientos y todos los eventos paroxísticos son epilepsia. Tenemos que pensar también en que podemos tener mioclonías de sueño, los pacientes que brincan cuando están durmiendo y que es bastante común. Hay conductas, sobre todo en la niñez temprana, en la infancia, de autoestimulación, puede haber tics, puede haber corea. Hay pacientes que pues pierden la conciencia por síncope, por narcolepsia. Hay pacientes que tienen verdaderamente déficit de atención y por eso a veces parece como que se les va el pájaro. Hay trastornos de la respiración, espasmo del sollozo, muy frecuente en la lactancia. Hay hiperventilación por crisis de ansiedad, por trastorno de pánico. Puede haber pseudocrisis también hasta en el 20% de los pacientes con epilepsia. O sea, que tengamos una pseudocrisis no quiere decir que no tenga epilepsia, pero también en la población pues los pacientes pueden tener solamente pseudocrisis sin epilepsia realmente. Hay terrores nocturnos, hay somniloquia, pesadillas, cefaleas migrañosas que pueden parecerse a epilepsia, movimientos de tipo masturbatorio, headbanging. O sea, hay un sinnúmero de diagnósticos a considerar. Y eso es todo. Con esto termino mi plática, espero que no haya sido demasiado.